Sí, ya. Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de taller de evaluación de riesgo. Y hoy día vamos a comenzar con un tema nuevo que se llama grados de libertad. Yo no sé si, claro, tengo que hacerle unas hojas en blanco para poder avanzar. Unas más, yo creo que unas dos más. Ahí estamos bien. Con eso. Así puedo ir avanzando. Ok, ahora sí. Entonces, grados de libertad sería la clase de vida. Los grados de libertad, que es el título que está iniciando la sesión, se utilizan principalmente para poder eh, identificar a partir de un conjunto de datos si un sistema está bien especificado. Por ejemplo, vamos a poner el título grado de libertad, ese es el título. Vamos a poner un ejemplo sencillo de un divisor. Divisor. El divisor es un equipo que forma parte también de los equipos industriales. Se simboliza con un círculo por el cual entra una corriente y se puede dividir, porque eso, lo que persigue el divisor es dividir justamente pensemos en tres solamente para que nos quede claro que el divisor no solamente va a encontrar divisiones en un solo sentido, sino que pueden ser, eh, o sea, me refiero a que divida siempre en dos, sino que podría eventualmente dividirse en tres, cuatro, por eso la puse también de esa manera. Entonces a este le vamos a poner, como lo hicimos en la tarea, esto va a ser la corriente 1, esta va a ser la corriente 2, esta va a ser la corriente 3, esta va a ser la corriente 4. Y vamos a suponer además que tenemos algunos componentes en la entrada y estos componentes vamos a suponer que sean dos para hacerlo sencillo, podrían ser tres, pero para ir partiendo y de alguna manera ir soltando la mano, vamos a hablar de dos componentes. Entonces, vamos a suponer que entra el componente 1, con fucsia este no me gustó. Déjame cambiarlo porque no me gustó. Ahí sí. Puntero, ahora sí. Dijimos que vamos a suponer que tenemos dos componentes. Entonces va a estar el componente 1 entrando por la corriente 1 y va a estar el componente 2 entrando por la corriente 1 también. Dentro de las bondades que tiene un divisor es que lo único que hace es dividir las corrientes. Entonces a este le vamos a poner una D, que significa divisor. Entonces si entran dos componentes, eh, van a tener que salir también dos componentes por la corriente 2. O sea, no pueden salir menos de dos. Si entran dos, no pueden salir uno o no pueden salir tres, porque solamente divide. Esto es equivalente cuando usted comparte, por ejemplo, algún jugo. El jugo vamos a entender que va a estar compuesto de agua y de algún componente que haga el jugo, por ejemplo, limón, jugo de limón, agua y limón. ¿Sí? Entonces, si usted comparte un vaso a varias personas más del mismo jarro, una jarra de limonada, esta jarra de limonada la va a repartir al compañero 2, 3, 4. Y todos van a tener en su vaso, cuando usted reparta, limón y agua. No puede ocurrir que a esta persona solamente, como tiene ciertas, a lo mejor, preferencias con esa persona, le va a dar solamente agua. No puede hacer eso. No puede hacer esa magia de que si usted tiene limonada, y a esta persona le sale limonada, limonada, y a este solamente le sale agua. O podría también ocurrir limonada, limonada, y a este solo limón. Eso no va a ocurrir. Porque el divisor lo que hace es solamente dividir las corrientes. Un mito de los divisores es que divide siempre por la mitad. No es cierto, aquí no necesariamente si entran 900,
por aquí van a salir 300, 300 y 300. Eso, si llega a cumplirse, es por pura coincidencia, porque en realidad va a depender de las condiciones de operación del equipo. Bueno, hasta el minuto lo que tenemos entonces acá es un divisor que está solamente dividiendo las corrientes, pero sus componentes se mantienen intactos. Más aún, yo dije algo muy clave, que es limonada. La limonada tiene, supongamos, cierta composición, y vamos a poner aquí la composición. Vamos a suponer, aquí también es un supuesto, el componente 1 va a ser, eh, vamos a seguir el mismo ejemplo, ¿sí? Para hacerlo más básico, limón. Y el componente 2 va a ser agua, para que lo entendamos con un ejemplo doméstico y que alguna vez alguien ha hecho limonada. Bueno, pisco sour también puede ser, pero pensemos limonada. Limón y agua. Entonces, el 1, limón, el 2, agua. Si seguimos, entonces, vamos a suponer que le echo 3 por 2, supongamos que el 60% y el 40%, supongamos un 40%. El 40% es limón. El 40% de esta solución es limón. O sea, eso más o menos podría ser una limonada, limón. Entonces, si yo les digo esto, ¿qué porcentaje será el del 2? Si ya sabemos que este vale 40%. Alguien llegó, parece, ¿no? Ya no estamos tan solos. ¿Cuánto será este para completar? Si este vale 40, ¿cuánto tendrá que ser este necesariamente? Si son solamente dos compuestos. 60. 60%. No puede ser 40, imposible, porque tiene que cerrar en 100. Luego, si yo le digo acá, tengo 20%, este necesariamente tiene que ser 80%. Y así sucesivamente, ¿ya? Em, Dicho eso, entonces, ya tenemos un dato y podemos señalar que tenemos también, supongamos, el flujo, ¿ya? Vamos a suponer que tenemos el flujo y vamos a suponer que tenemos un flujo de entrada, y eso debería ser F1. F1 igual a 20, 200 kilos. Vamos a dejarlo en masa. 200 kilos. ¿Sí? Es el flujo 1. 200 kilos. Ya, con esa información, los grados de libertad lo que buscan es, oiga, dígame si con estos datos usted puede resolver este sistema. ¿Qué significa resolver? Significa que usted va a saber cuánto sale exactamente por cada una de las corrientes, cuánto va a salir por acá de limón, de agua, limón, agua, limón, agua, y va a tener claridad en cómo se divide esto, ¿vale? Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer ahora. Vamos a ver la virtud que tiene el grado de libertad, que sin resolver ni sin aplicar ninguna ecuación de balance, usted simplemente haciendo una resta va a poder determinar si este ejercicio tiene o no solución. Entonces, vamos a partir con eso. Vamos a definir entonces grado de libertad. Grado de libertad va a ser igual a las variables independientes menos las variables especificadas menos las restricciones, menos las restricciones y menos los balances de masa. Balance de masa. Eso es. Entonces vamos a partir definiendo cada una de estas ecuaciones, o sea, de estas incógnitas. Esta va a ser la ecuación 1. Entonces, BI corresponde al número de componentes presentes en cada corriente. BI corresponde al número de componentes presentes en cada corriente. O sea, en otras palabras, son las incógnitas. Entonces, aquí yo puedo contar rápidamente. Voy a poner acá divisor, que es el equipo industrial. Voy a hacer una tablita. Y voy a poner BI, que corresponde a las variables independientes. ¿Sí? Voy ahí. Entonces, empiezo a contar. ¿Cuántos componentes puedo contar en la corriente 1?
¿Cuántos hay? ¿Cuántos componentes hay aquí? Hay dos, ¿no es cierto? Hay dos nomás. ¿Y cuáles son? Limón y agua, no hay más. Así que ahí ya llevo dos. Luego voy a la corriente 2. ¿Cuántos más hay acá? Dos también. Dos también. Ya llevaría 4. ¿Cuántos hay Sí. acá? Dos también. Dos. Y aquí 2. Entonces tengo 2, 4, 6, 8. Puedo decir entonces que tengo 8 incógnitas que debo resolver para poder especificar correctamente este sistema. Luego voy a seguir BE. BE corresponde a los datos. BE corresponde a los datos. Variable especificada. Eso significa BE. Variable especificada. Entonces, en BE tendría que ver cuáles son los datos. Entonces, ¿cuántos datos tengo en la corriente 1? 1, que es 0,4. El 40%, ese es un dato. Entonces ahí tengo un dato. En la corriente 2 no tengo ningún dato, en la 3 tampoco, en la 4 tampoco. O sea, en estricto rigor aquí tendría que poner 1. Nótese que la variable especificada en este tipo de sistemas, en lo que nosotros vamos a ver en balance de masa, van a ser solamente dos. Se van a explicar por la composición, que algunos le llaman porcentaje. Ahí tenemos un porcentaje, 40%. Y por otro lado estaría dado por el flujo. Y el flujo viene siendo la cantidad de masa que está ingresando al sistema. Entonces aquí nosotros habíamos asumido 200 kilos, vamos a ponerle 200 kilos hora. 200 kilos a la hora. Eso vamos a suponer. Entonces ahí tenemos ya un flujo. 200 kilos a la hora. 200 kilos hora. Ahí sí. 200 kilos hora. Ese vendría siendo el flujo. Bueno, entonces sigo avanzando. Voy aquí, ¿cierto? Variables independientes son las incógnitas. Variables especificadas son los datos. Ahí tenemos un dato. Decía yo que los datos pueden ser flujo. Ah, entonces ahí tengo otro dato. Fíjense, flujo. Tengo un dato aquí también. O sea, no serían dos. Sería una composición, que vendría siendo el 40%, más un flujo. Voy a poner F para que nos acordemos de dónde salió esto número 1, porque después se nos olvidan de dónde salió eso. Entonces, variable especificada tendría 2. ¿Por qué 2? Una composición y un flujo. Por eso son 2. Sigo avanzando entonces y ahora voy en la R. La R son las restricciones. Para el caso particular del divisor, el divisor tiene una ecuación con la cual uno puede calcular el R. Y esa ecuación es igual a n menos 1 multiplicado por, bueno, esto sería RD, restricción del divisor. Podríamos ponerle n menos 1, c menos 1. ¿Vale? N corresponde al número de componentes, ¿vale? Que hay en el equipo, ¿eh? El número de componentes que hay en el equipo. Y C corresponde al número de corrientes a la salida del equipo, o ramales que se conoce, ¿sí? O ramales. Entonces vamos un poco dejando claro cuáles vendrían siendo esos valores. En este caso, ¿cuánto vendría siendo el valor de N? ¿Cuántos componentes hay en el equipo? Entonces, restricción del divisor. ¿Cuántos componentes hay en el equipo? ¿O de qué está compuesta la limonada? Ah, solo dos, ¿no es cierto? Solo dos. Limón, En este caso, limón limón y agua. y agua. Esto es la nomenclatura, ¿vale? Limón y agua. Entonces serían solamente dos. Ahí es 2. Y sigo la ecuación, menos 1. Luego multiplico por el número de corrientes, pero hay que entender que el número de corrientes corresponde al número de ramales. Ramales son las corrientes que salen o en las corrientes en que se divide en divisor, vale la redundancia. Entonces, ¿en cuántas corrientes se divide el divisor? 1, 2,
3. Esas son. Entra una y se divide en 1, en 2 y en 3. Entonces aquí tendríamos 3. Ese vendría siendo el número. 3 menos 1. Luego eso nos da un valor igual a 2 menos 1, 1. Y 3 menos 1, 2. 2 por 1, 2. Ese vendría siendo el valor. Entonces el valor que tendríamos sería 2. R igual 2. Y la última, que corresponde a los balance masa, corresponde al número de balances que yo puedo hacer en el equipo. Y el número de balance se puede identificar mirando cuántos componentes hay en el sistema. Aquí hay 2 componentes, que vendría siendo limón y agua. Entonces, lo que tengo que hacer yo es poner 2. ¿Cuáles son? Limón y agua. Eso es. Esos son iguales a los que estamos viendo arriba. Si se acuerdan del L, el número de componentes, aquí es lo mismo. ¿Cuántos componentes tengo en el equipo? 2 también. Y ahora lo que hago es esto. Aquí yo puedo obtener al menos 2 valores. Voy a pasarme ahora a una hoja nueva. GL, que son los grados de libertad, puede tomar el valor igual a 0, puede ser mayor que 0 y puede ser menor que 0. Entonces, si GL lo defino como el número de incógnitas, ¿sí?, menos el número de datos o variables asociadas a los datos, que son todas las anteriores, aquí resumí la ecuación. Entonces hay que pensar en lo siguiente. Si el GL igual al D, tengo mismo número de incógnitas que datos y ecuaciones. ¿Tiene o no solución un sistema de ecuaciones cuando yo tengo 2 incógnitas, por ejemplo, y tengo 2 ecuaciones para resolverlas? Se puede resolver ese sistema, ¿no? Digamos, tengo x, algo sencillo, más y igual 2, y por otro lado tengo que el y es igual 3. Ahí tengo 2 incógnitas, x y también y. Y además tengo 2 ecuaciones, la ecuación 1 y la ecuación 2. Entonces, número de incógnitas en este ejercicio tengo 2. Y número de ecuaciones tengo 2. Entonces, 2 menos 2 igual 0. Eso significa que tengo igual número de incógnitas que ecuaciones. Conclusión, que el sistema, entonces, cuando eso ocurre, el sistema está correctamente especificado. O sea, estaría ok. ¿Y eso qué significa? Que no faltan datos para resolver. No faltan datos. Está todo dado. O sea, está correctamente especificado. Eso significa que no faltan datos. O sea, se puede resolver. Eso sería ideal que nos pasara a nosotros, que se pueda resolver. Luego veamos el caso, ¿cuándo da mayor que 0? ¿Cuándo da mayor que 0? Va a dar mayor que 0. Tenemos que forzar a que esto sea mayor. Entonces, tendríamos que agregar una incógnita más. No sé si me van siguiendo. Para que este número suba, tengo que agregar una incógnita más. Entonces, voy a agregar acá más L. ¿Ya? Entonces, ahí en ese caso, voy a tener 3 incógnitas. L, X, Y. 3 incógnitas. Y sigo teniendo 2 ecuaciones. Menos 2 ecuaciones. Y ahí tengo un valor igual a 1. Que eso es mayor que 0. Entonces, en estricto rigor, faltan datos. Faltan datos. ¿Y cuántos datos faltan? El número que arrojó los grados de libertad. Faltan datos. Y voy a poner aquí, faltan n datos. Faltan n datos. Ese gato corresponde al número que arrojó los grados de libertad. O sea, en este caso sería 1. Para el caso particular, esto es un caso específico nomás, si el GL es igual a 1, se puede resolver, y este es un caso particular de GL mayor que 0, se resuelve dando base de cálculo. Se resuelve
con base cálculo. Con base de cálculo. Esa sería la forma de resolverlo. Porque yo me doy un valor, por ejemplo, me doy un valor para L. Supongamos aquí me doy un valor de L igual 2. Y ahí me queda X más Y igual 0. Entonces, ahí yo me di un valor de L y resolví el sistema. Esa sería la forma de resolverlo. Pero si el L ya da 2 o da 3, entonces ahí no hay nada que hacer, pues faltan 2 datos, faltan 3 datos, ya no se puede resolver con base de cálculo, porque uno se puede dar solamente una sola vez la base de cálculo. No puede resolver el ejercicio dándose base de cálculo infinita. Se puede dar una sola base de cálculo. Y menor a 0, habría que pensar lo mismo. ¿Cuándo nos va a dar menor? Entonces aquí sería como al revés. Las incógnitas tienen que ser menos. Entonces, podríamos inventar acá. Yo tengo y más x igual 2. Tengo el y igual 3. Estoy copiando la de arriba. Y tengo que 2y más 3x igual 5. X. Entonces, fíjense acá, ¿cuántas incógnitas tenemos? Una, dos. Una es la misma. Habían dos. Lo voy a hacer acá abajo. Tengo dos incógnitas. GL igual 2. Estoy contando el número de incógnitas, que son X e Y. ¿Y cuántas ecuaciones tengo? Una, dos, tres. Menos. Y eso me da menos 1. Esto significa que sobran datos. Que tampoco se puede resolver el sistema. O sea, tanto la segunda como la tercera no son buenas respuestas porque eso significa que el sistema no está correctamente especificado. Algo voy a tener que hacer para poder resolverlo. En el caso 1 no hay nada que hacer, se resuelve. Súper bien. En el caso 2 hay un caso particular. Si el GL igual 1, yo me doy una base de cálculo y resuelvo. Pero si el GL es mayor a 1, ahí tengo que ver de qué manera conseguir datos adicionales para poder resolver el ejercicio. Y finalmente, si el GL es menor a 0, significa que sobran datos. O sea, hay datos en exceso. Lo más probable es que con la forma en que empieza a resolver, por un lado voy a llegar a que X vale un valor y por otro a que X vale otro valor. Y es porque tengo un exceso de datos y no necesariamente esos datos van a ser consistentes. Entonces, debo descartar y quedarme con los mejores o los más fiables. ¿Y cuáles son los más fiables? Son los que se miden. Todo lo que son estimaciones a través de departamentos de ingeniería, por ejemplo, esos datos son calculados tal como lo vamos a hacer nosotros con balance, ahí se calculan. Entonces, ese dato no es tan fiable como un valor que se esté midiendo a través de una balanza. Cuando entra un camión o una empresa, ahí ingresa una parte en el cual se comienza a medir la masa, una balanza, y saben exactamente cuánto entra. Entonces, ese valor no puede competir contra un valor estimado que lo hicimos a través de un balance de masa. Entonces, entre un valor estimado y un valor medido, usted se queda con el medido y ahí va descartando datos. ¿Vale? No sé si están viendo. Ah, ya, ahí sí. Entonces, vuelvo al enunciado del ejercicio que estábamos anteriormente. Y aquí tenemos el caso, entonces, en donde tenemos que calcular los grados de libertad y como ya sabemos qué vamos a hacer en cada uno de los casos, es lo que vamos a resolver ahora. Entonces, en este caso sería 8 menos 2, ya llevamos 6, menos 2, llevamos 4, y menos 2 llevamos 2. O sea, grado de libertad igual 2. ¿Qué podemos decir? Que faltan datos o sobran datos. ¿Qué es lo que podemos concluir de esto? Faltan datos. Faltan datos, muy bien, faltan datos. De acuerdo a esto que vimos recién, faltan datos. Aquí está, faltan datos porque es mayor a 0. ¿Y cuántos datos faltan? Lo podemos ver acá. Los datos que faltan son 2. Entonces, no es un caso especial porque el único caso especial que tenemos es GL igual 1. Acá tenemos GL igual 2.
Así que no sería sencillo poder resolverlo si es que no tenemos otro dato. Entonces, un dato que nosotros podríamos decir es que, por ejemplo, que este es un dato, F2 es igual a 2/3 de F3. Ese podría ser un dato. Y esto sería la ecuación 2. Entonces, esto me lo dio ahora, ¿ya? Hablé con un operario y me dijo, pero oye, pero se sabe siempre que la corriente 2 es igual a 2/3 y la corriente 3. ¿En serio? Sí, si lo medimos y todo, y ahí está. Ah, ok, listo. Con ese dato entonces ingreso nuevamente a los grados de libertad y esta ecuación pasa a ser una restricción. Entonces, por cada ecuación se suma un grado de libertad. Entonces, al sumar un grado de libertad, tenemos acá a esto que harían 1. Y seguimos teniendo problemas porque la única forma de resolverlo es que tengamos 0, porque ya tenemos aquí una entrada, no nos podemos dar una base de cálculo. Al momento quedaría esto entonces en 1. Faltaría un dato más para poder resolver. Un solo dato más. Salvo que hemos calculado mal esto. No, está bien. 2. 2 menos 1. 1 y 3 menos 2. Está bien. Entonces habría que darse otro dato que eventualmente podría ser. Aquí tenemos 1, 2, 3, 2, 4, 6, 8. Ahí están los datos. Y los datos tenemos 1, 2. Y la libertad, perdón. Aquí está. Restricciones del divisor. N-1 son 2. Y estaríamos. Habría que darse otro. Entonces no podríamos resolver. Dejaríamos hasta acá. Faltaría un dato. La conclusión de esto es que faltaría un dato para poder resolver este sistema. Hasta ahí nomás llega entonces el análisis. Por ahora no vamos a resolverlo, simplemente vamos a dejar planteado los grados de libertad y eso va a ser el taller de hoy. El taller de hoy va a ser llegar solamente a plantear si se puede o no resolver el ejercicio. El resto lo vamos a ver en la próxima clase, cómo pueden enfrentar en resolver estos ejercicios. Veamos otro ejemplo. Con este ya terminamos. Este es un sistema de evaporación. Sistema de evaporación. El sistema de evaporación lo que hace es eliminar agua. Eso es lo que hace un sistema de evaporación. Entonces vamos a suponer que tenemos un evaporador que tiene por fondo un serpentín. Lo que hace el serpentín es igual que los hervidores que nos permiten calentar el agua, el hervidor tiene abajo una resistencia eléctrica. Acá imagínense un coil donde tiene vapor y el vapor se pone en contacto en forma indirecta con el agua que está dentro y se evapora el agua. Eso es lo que hace el evaporador. Por ahora lo que vamos a hacer es que ese evaporador eh, va también a estar concentrando un jugo o concentrando un fluido, ¿sí? Y va a tener salida por acá. Este es el esquema de un evaporador. ¿Son siempre así? Sí, porque el evaporador siempre lo que hace es quitar agua. Entonces vamos a definir las componentes. El componente 1, componente 2. El evaporador sí podríamos decir que es una especie de separación o separador porque lo único que va a salir por acá arriba es agua. Entonces, si yo me pongo de acuerdo, el componente 1, pongamos, va a ser eh, sólidos, ¿sí? Pueden ser sólidos. El componente 2 va a ser agua. Componente 2, agua. Entonces, ya sé que
Bueno, vamos a poner también con número de corriente. Esta es la corriente 1, esta va a ser la corriente 2 y esta va a ser la corriente 3. Ya sé, a priori, sin que me dijeran nada, y si no me dicen nada, igual lo puedo poner que por aquí sale solamente agua. Eso siempre va a cumplir. Nunca sale uno por arriba, porque lo que evapora un evaporador es agua, no arrastra sólidos. En la realidad es que sí arrastra, pero arrastra tan poquito que se considera despreciable y se considera seca. Así que es un buen supuesto asumir que por arriba solamente sale agua. Pero por acá sigue saliendo componente 1 y sigue saliendo componente 2, o sea, sigue saliendo sólido y agua. El punto es que si por acá entramos con un sólido a un 60% de sólido, 60% de sólido, y aquí el 40% sería de agua, no sé si me van siguiendo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre si yo le empiezo a quitar agua a esto en la entrada? Porque aquí le saqué agua. ¿Cómo va a salir esto? ¿Más diluido, más concentrado? Si yo le quito agua. ¿Cómo saldría más concentrado, más diluido? Si le quitamos agua a este. Más concentrado. Más concentrado, absolutamente más concentrado. Entonces podemos decir que estaría saliendo un 90%. Perfectamente podría salir un 90%. Bajo esa condición, entonces podemos decir esta cosa se me espera un momento porque me quedé sin batería ahí de mouse. Me ocupé mucho rato. Ya, ahora sí. Entonces, decía yo que con esas condiciones de operación podemos entender que cuando sale de la corriente 1 y pasa a ser la corriente 3, se eliminó agua por la parte superior. El agua se fue por la corriente 2. Esto hace entonces que de la corriente 1 a la corriente 3 salga más concentrado. Aquí ya podríamos entonces armar inmediatamente los grados de libertad. Entonces yo no sé si, creo que sí pueden, sí, creo que sí. Franco, sí, o, ¿cómo se llama la niña que está al lado? Pucha, no puedo verla, pero la compañera de curso también puede ser. Si pudiesen comenzar ustedes a rayar en la pizarra, porque me quedé sin el mouse. Entonces habría que poner GL o BI, sí, BI mejor, pongamos BI, que significa variable independiente, vendría siendo el número de datos. Entonces, hagamos eso. A ver si puede tomar la iniciativa. En la parte de abajo o en la parte superior hay una parte que dice anotar. Entonces, con esa anotar, ahí lo que hace es usar eh, la parte que es línea, y con esa línea ya puede rayar encima esta pizarra. ¿Lo pudo hacer o no? ¿Intentó hacerlo Franco o su compañera? ¿Les sale o no? Parece que no. Franco está ahí, ¿o no? Sí, dígame. ¿Y puedo usar la pizarra ¿Dónde tengo que apretar? en la parte superior de En arriba? Dice anotar. esa- Hay una parte que dice anotar. Ya. Le hace clic, busca dónde está el lápiz o dónde está la línea. Ah, ya. Y exacto. Entonces a ver si puede poner VI. VI, que sería V corta I. VI. Exacto. Incluso también puede escribir, ¿eh? También puede escribir. Hay una parte donde Ah, dice se puede escribir igual. Ah, ya dice texto. texto. Dice texto. Su contexto Ah, creo que ya. va a andar mejor. Entonces pongamos VI. VI, que significa variable independiente. VI. ¿Lo encontró?
Ya, listo. Pero se borra. Ya. Ahí, ahí. Está bien, perfecto. BI. Entonces, BI hay que empezar a contar. En la corriente 1 tengo 1, 2. Dos componentes. Eso creo que sí lo puedo hacer bien. En la corriente 1 tenemos dos componentes. Está el componente 1 y 2. Esos. Ahí sí. Y acá están, 1 y 2. Entonces aquí serían 2. Acá tendría 1 y aquí tendríamos 2 más. O sea, ahí deberíamos anotar 5. Al lado del BI, como por acá puede ser para que no se enrede mucho, tendrían que ser 5. Porque tengo 2 en la 1, 1 en la 2 y 2 en la 3. 5, perfecto. Ahora acá abajo ponemos variable especificada, BE, B corta E. Y vemos los datos. Y los datos tenemos uno solo, no hay más datos. Entonces, tenemos que tener VE y al lado 1. Que significa que tenemos un solo dato. Luego, restricciones. No hay ninguna ecuación ni nada que diga nada. Entonces, hasta el momento las restricciones sería igual 0, porque no hay datos que relacionen la corriente con alguna otra corriente. Por eso pusimos 0. Y nos faltaría solamente ahora el BM, que significa balance masa, y eso por definición corresponde al número de componentes que hay adentro del evaporador. Entonces, eso lo podemos ver en la nomenclatura, en la que está en la parte de abajo, podemos darnos cuenta que tenemos solamente dos componentes, no hay más. No hay más. Entonces ahí al lado del BM sería 2. Exacto. Exacto. Entonces ahora sí podemos calcular los grados de libertad. Sería 5 menos 3 igual 2. ¿Qué Igual significa 2. eso? Significa que faltarían dos datos para poder resolver este sistema. No se puede resolver el sistema si es que no se dan esos dos datos, no se consiguen esos dos datos. ¿Ok? No sé si hay alguna duda o consulta. Parece que No, no. profe, yo no. Ya, listo. Entonces, Profe, disculpe, yo sí tengo una consulta. ya. En el tema de restricción, ¿por qué es 0 si también hay corrientes? ¿O eso no cuenta? Sí, se cuenta. El punto que cuenta en la medida que se tenga información respecto a las corrientes. Por ejemplo, cuando yo les dije, oye, la corriente 2 es igual a un 2 tercios de la corriente 3, eso es dato o lo dicen en el enunciado del ejercicio. Y en este minuto, con la información que hay, no se dijo nada. Entonces, no hay restricción. Solamente habría Ah, restricción ya, profe. para el divisor con la ecuación que yo les di. Eso ocurre solamente en el divisor. El otro que tiene restricción es reacciones químicas, pero hoy día no lo vamos a ver, así que ni siquiera la vamos a considerar. Pero esas serían las dos restricciones. Pero en balance masa solamente sería la restricción divisor. Y la otra debiese estar en el enunciado del ejercicio. Por ejemplo, lo que le dije yo, que la corriente 2 es igual a 2 tercios de la corriente 3. Eso sería una restricción. Pero en este caso no hay. Ok, entonces vamos a dejar esta sesión hasta acá. Y nos vamos a conectar entonces el, con el aula para que ustedes puedan descargar el taller de hoy. Son dos talleres y el primer taller sería para Franco y el segundo para tu compañera. Ese vendría siendo el taller. Ah, quedó pegado el eso de ella. Bueno, ok. Entonces yo les voy a subir el taller para que puedan desarrollar este ejercicio en particular, ¿vale? Nos vemos en unos 15 minutos más por ahí, aproximadamente, para ver cómo le está yendo con el taller. El taller, ¿qué es lo que hay que hacer? Ya, profe. Con el taller lo que hay que hacer es lo siguiente, solamente hacer la tablita, porque el diagrama proceso está en el enunciado del ejercicio. El año pasado, la clase pasada estuvimos haciendo diagrama proceso, así que eso ya no se evalúa. Lo que vamos a evaluar ahora es la tablita, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Entonces, son varios equipos, tienen que ir haciendo el equipo por el equipo. Entonces, si le aparece un evaporador, le ponen E. Si le aparece un divisor, le ponen D. Si aparece una columna, le ponen C. Y así sucesivamente. Hay que hacerlo para cada equipo, ¿vale? Eso es. Yo les voy a subir en breve los, los ejercicios
para que estén atentos y comiencen a hacerlo. El 1 entonces, Franco, el 2, su compañera, ¿vale? Su compañera que se llama, no sé el nombre. La Pauli. La Paula. Perfecto. Paulina, cierto. La Paulina Guerra. Sí. Ya, Paulina. Y Sí, profe. listo. Nos conectamos unos 15 minutos más, ¿vale? Ojalá con dudas. Nos vemos. Chau.